Hola, 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 sí. Vamos a apagar aquí la música. Antes que nada, feliz Día de la Madre a quien es madre y quien no lo es, de alguna manera lo es también. Así que feliz Día de la Madre y feliz Día del Trabajador. Que también, aun cuando una persona no esté trabajando, en el fondo lo es, porque a veces cumple otro tipo de labores, así que el trabajo desde Adán en adelante nos acompaña indefectiblemente. Bueno, vamos a comenzar el programa. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles y también historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Cuentos carentes de profundo significado y también pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles se emite todos los lunes de 11 a 13 horas desde el estudio de Radio Cuca, a través de la 107.3 de la FM de Oviedo, Asturias, España. Pero también, así como sucede en el día de hoy, domingos intermedios o alternos, para los cuales podemos informarnos en las redes sociales buscando nuestro programa. De 12 a 13 horas nos encontramos aquí con presencia de público que asiste gratuitamente a la grabación de nuestro programa. Así que son todos bienvenidos a participar de este encuentro dominical. Y sobre todo, sabes que no te lo puedes perder. Para comunicarte con nuestro programa puedes, a través de nuestra página www.espadaweb.blogspot.com, puedes descargar ahí nuestros programas grabados, antiguos, que tenemos en realidad casi, hoy estamos en el 199. Mañana va a cumplirse el programa número 200. Así que vamos a hacer ahí algo muy especial con Filemón. También puedes enviarnos un correo a info.espadaweb@gmail.com. Ahí puedes dejar tus opiniones, consultar alguna cosa, sugerir alguna temática, cualquier cosa que quieras. Son esos correos a su tiempo contestados. También tenemos nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles y también puedes contactarte a través de Twitter, @PabloJVeloso. También recuerda que nuestro programa no cuenta con un sustento económico externo, por lo que si aprecias nuestra labor, puedes contribuir a su existencia dejando una donación a través del enlace de PayPal que está junto al canal de nuestro programa en iBooks. Cualquier colaboración en ese sentido será bien recibida. Muchas gracias por ello. Así que, sobre todo, estamos aquí en este domingo para continuar el tema del encuentro anterior, del programa anterior, que era nada menos que el Yoga Sutra. El Yoga Sutra es un texto de la filosofía de la India que tiene que ver, como su nombre lo indica, con el yoga. Y el corazón del Yoga Sutra es lo que se llama el Ashtanga Patanjala Yoga, ¿no? Es decir, el 8 partes, las 8 partes que Patanjali delinea y que propone como un camino para encontrar justamente ese equilibrio interior. Por eso llamamos al programa anterior cómo pacificar la mente o cómo encontrar la paz de la mente. Y en el programa anterior habíamos explorado el hecho de que cuando uno se involucra en una práctica meditativa o simplemente quiere en su vida encontrar tranquilidad, a menos que genere un contexto, que genere un entorno que vaya apoyando eso que uno quiere lograr, es difícil que así suceda. Entonces hablamos en el programa anterior, como para recordarlo, acerca de los yamas y los niyamas. Y los yamas habíamos dicho que eran ciertas regulaciones que uno, o abstenciones que uno aceptaba asumir, como por ejemplo no robar, no mentir, cierta continencia, no dañar, y luego algunas reglas que uno
aceptaba como parte de la vida cotidiana, que eran los niyamas, que justamente eran el contento, la limpieza, el estudio, la entrega a Dios también, y habíamos aclarado cada uno lo que significaba, no solamente en su sentido literal, sino en un sentido mucho más profundo. Y vimos que todo ello era como una especie de marco de contención, del cual aquí en Occidente muchas veces carecemos, porque con esta globalización solemos como tomar pedacitos de culturas orientales e insertarlas en nuestro mundo cotidiano sin que tengan demasiada coherencia. Entonces habíamos visto que la inercia nos ganaba y que acabábamos, en lugar de lograr ese estado de tranquilidad, de paz y de quietud, otra vez sacudido por la mente inquieta, esa mente de mono que decíamos. Así que los pasos que tiene Patanjali, esos 8 pasos eran yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Suena chino, pero vendrían a ser yama y niyama, son las reglas de conducta, que nos sonaba un poquito al código mosaico, pero que nos ayudaban a generar un tipo de vida conducente a lo que buscamos, que en este caso es la paz mental. Y esto no tiene que ver solamente con sentarse a meditar, sirve para cualquier persona que quiera en su vida hacer un cambio. Por ejemplo, el que quiere estudiar y dice no me puedo concentrar en los exámenes, no me puedo concentrar en lo que leo, no me queda nada. A veces hace falta generar un contexto conducente a ello. Si ese joven que está estudiando, por ejemplo, o persona más grande, lleva una vida, no sé, de juerga, de mucha diversión, de mucha televisión, bueno, esas distracciones harán que a la hora de concentrarse, como no es un hábito que esa persona tenga habitualmente justamente establecido, le costará ponerse a ello. De manera tal que tenemos yama y niyama, que son estas cosas que nos dan el contexto. Luego tenemos asana, que son la postura, ahora lo vamos a ver, no las posturas de yoga en general, sino la postura. Pranayama, que es el control de las energías vitales a través del recurso de la respiración. Pratyahara, que es la retracción de los sentidos, la capacidad de apagar un poquito el mundo exterior y descubrir un silencio que reside dentro. Y luego 3 que se unen y se llaman comúnmente como samyama, que son los 3 yamas, los 3 controles últimos, que son dharana, dhyana y samadhi, que es concentrarse, meditar podríamos llamarle, y finalmente contemplar, o samadhi, es decir, la unión total con un estado nuevo. Así que eso es lo que vamos a explorar hoy. Lo decíamos recién, no es algo muy fácil, pero resulta muy, muy revelador, ya van a ver. El primero de los pasos entonces que tiene que ver con el día de hoy es asana. Y cuando hacemos yoga, normalmente en una clase, escuchamos a cada rato que hacemos sarvangasana, ¿no? Vasisthasana, bhujangasana, savasana. Entonces, esa palabra la tenemos muy marcada. Asana significa simplemente asiento, asiento. Yo en este momento estoy, como vosotros, en un asana. Estamos sentados. ¿Y por qué asana significa asiento? Por ejemplo, los antiguos reyes de la India tenían sus asanas, es decir, esos asientos tan decorados y especiales donde se sentaban los reyes, se llamaban también asana. Pero en este sentido está en el contexto de un yogi, de alguien que medita, porque Patanjali, recordemos, es un recopilador. Él vivió 300 antes de Cristo, 300 después. Los eruditos no se ponen de acuerdo, pero lo que hizo fue recopilar en su mayoría las costumbres en lo que atañe a la meditación y a la vida interior de la gente de su zona. Entonces él va contando distintos métodos, por eso vemos que son muy variados, como para que uno tenga un manual y diga, bueno, elijo el método número 5. Y del Yoga Sutra obviamente hay muchas versiones. Tengo una aquí en pantalla y tengo una también aquí en un libro. En este caso es del Swami Vishnudevananda. No es necesariamente la mejor. Hay muchísimas porque a veces es bueno tener el texto en sánscrito también y la traducción, lo que le llamamos la transliteración, palabra por palabra. Porque de esa manera podemos ver qué
qué está traduciendo el autor, porque muchas veces las traducciones no son fieles al original, sino que se busca darles un sentido coherente y se pierde a veces mucho de la esencia. Así que asana dice el verso así, dice stira sukham asana. Dice la postura, asana, debería ser firme, stira y agradable, sukham. Eso es todo lo que dice acerca de asana, Patanjali, con un verso más que ahora vamos a ver, pero es muy escueto. Él propone que cualquier postura que uno asuma a la hora de sentarse a meditar debería ser una postura que sea firme, es decir, una postura que no nos estemos moviendo todo el tiempo, que no implique incomodidad, porque si no uno tiene que cambiar de posición, y a la vez debería ser agradable, sukham. Esto vale para las posturas de yoga, pero también vale para cualquier postura en la cual uno se quiera sentar. Si yo quiero sentarme a estudiar un texto que tengo que dar en un examen, necesito asumir una postura en la cual no necesite estar cambiando a cada rato, no me duele la espalda, no me duelen las rodillas. Es decir, busco una postura que sea cómoda, porque sabemos que el dolor, la incomodidad, es una especie de alarma que tiene el cuerpo que obviamente nos reclama, de manera tal que cuando asumimos una postura que sea estable, que sea cómoda, nuestra mente se relaja. Cuando nuestro cuerpo está en movimiento, nuestra mente difícilmente se aquiete. Cuando uno ve a una persona que se toca la cara, que se toca el pelo, que se rasca, que se acomoda, que se vuelve a acomodar, que habla moviendo, no sé, mucho las manos y todos esos tics, esa es una persona que su cuerpo le está reclamando demasiado y sabemos, tenemos la imagen de que una persona así es una persona que no se concentra. Entonces, cuando uno habla, tiene un interlocutor y ve que se está moviendo mucho, uno se enfada y le dice, oye, estoy hablando, ¿por qué no me prestas atención? Para nosotros una persona que presta atención es una persona que está quieta, porque sabemos que está dedicada a eso. Cuando uno está apasionado con algo, o embelesado o encantado con una película, por ejemplo, uno está inmóvil, uno está percibiendo, es como que, como el felino que quiere cazar a su presa, se va agazapando y casi que está inmóvil porque uno ve que todo su ser está en ello, en esa gacela, por ejemplo. De la misma manera, cuando estamos hablando con alguien, y de la misma manera, cuando queremos concentrarnos en algo. Estamos hablando de concentrar la mente, de quitarla de este saltar de un lugar al otro. Entonces hace falta una quietud corporal. La quietud corporal es conducente. Entonces uno diría, bueno, ¿y en la vida cotidiana qué hago? Yo camino, yo, no sé, trabajo, me muevo, hablo. Bueno, existen magnitudes. Hay personas que para hacer esas mismas cosas están nerviosas, inquietas, en pleno movimiento, y otras personas que saben concentrarse en lo que hacen. Hay gente que trabaja en un ordenador y está atenta a lo que está escribiendo, a lo que está haciendo. Y otras personas que escriben dos palabras y ya están bebiendo un trago de algo, diciéndole algo a otro que pasó porque se acordaron, no sé, cambiando de posición, acomodando algo porque ven que la silla que tiene rueditas no se mueve bien. Es decir, existe la posibilidad de reducir o minimizar la inquietud corporal. Entonces, cuando uno piensa en la imagen de un monje, cristiano o budista o musulmán o hindú, siempre piensa en alguien que tiene un habla tranquila, alguien que es lento, alguien que no es arrebatado. Una persona impulsiva se lleva las cosas por delante y las rompe, es decir, no tiene concentración. En cambio, alguien que es como un gato, justamente muy suave, muy dulce, es una persona que acierta más, que lo que quiere hacer lo hace con más finura y con más detalle. Entonces, por eso dice Patanjali, stiram sukham asanam, la postura, y esto involucra la postura de vida, la postura para vivir. Él propone que sea stiram, estable, ¿no? Y sukham, agradable. Si yo tengo una postura, cuando se dice, ¿cuál es tu postura de vida? ¿No? Tu creencia, tu adhesión política, tu proyección hacia futuro. Si yo tengo una postura que no es estable, que la cambio a cada rato, hoy soy comunista, mañana soy de derecha, pasado me hago anarquista y después voy cambiando otra vez,
y me hice budista y me hice musulmán. Bueno, no soy estable. Y si no soy estable no voy a poder profundizar en nada. Es como aquella persona que buscando agua en su parcela de tierra, en lugar de hacer un solo pozo profundo hasta encontrarla, hizo muchos superficiales. Y claro, no encontró el agua. Y luego vino uno e hizo un solo pozo muy profundo y dio con el agua. Entonces, el establecerse, el ser estable, el ser sólido, el ser, como dicen, grave, ¿no? Una persona grave, es una persona que tiene profundidad, que sabe concentrarse. Cuando, ¿cómo se llama? Bueno, el personaje de Siddhartha, de Hermann Hesse, el autor alemán, el personaje se encontró con una dama muy poderosa y él necesitaba trabajar y venía del mundo de la meditación, no sabía otra cosa. Y cuando le preguntó a la mujer qué sabía él hacer, le dijo, sé meditar, sé esperar, ¿no? sé estar en quietud, le quiso decir. Tengo ese valor, que muy poca gente lo tiene. Mucha gente es arrebatada y no logra profundizar. Entonces propone Patanjali que, como todo, si yo quiero quedarme inmóvil en una postura corporal para meditar, pero durante todo mi día soy un bólido y estoy de una cosa a la otra y nervioso y atento a todo lo que ocurre, distraído, bueno, difícilmente mi cuerpo se pueda quedar quieto. Es un aprendizaje también. Entonces continúa diciendo con respecto al asana, la postura, dice, el asana o la postura se perfecciona mediante la relajación del esfuerzo y la absorción, samapati, en el infinito, es decir, en el infinito espacio de alrededor, ananta. Es decir, que la postura corporal ayuda a disolver fronteras. Cuando uno se inmoviliza, es como que la frontera entre el afuera y yo, o ese silencio y yo, se diluye. Cuando yo estoy en movimiento, vieron que se dice que la vida es movimiento. Una persona que se mueve está viva. Una persona que se inmoviliza está muerta. Entonces uno le dice a otro, oye, ¿qué haces que no te mueves? Que no mueves, que no haces, ¿no? Te estás hundiendo, estás desapareciendo. Entonces la inmovilidad corporal es una forma de desaparecer, de borrar fronteras. Entonces cuando uno se inmoviliza, como la mente y el cuerpo en última instancia, Patanjali lo sabe, son dos extremos de la misma vara, cuando se inmoviliza el cuerpo se inmoviliza la mente. Hay un estudio que se hizo en la ciencia que le llaman respuesta de relajación, que consiste en que si una persona se queda inmóvil durante unos 10 minutos, por lo menos, o sea, no mueve ni un músculo, los nervios que traen la información táctil, la propiocepción, lo que se dice la percepción de uno mismo, de si estoy de pie, de si estoy tumbado, de cómo se siente mi cuerpo contra la silla, todo ese tipo de cosas, del calor, del frío, todo eso empieza a diluirse y empieza a haber una especie de mundo interior, pero ya no mundo exterior. Entonces, por eso dice Patanjali que la postura se perfecciona cuando uno puede, justamente, permanece el suficiente tiempo como para desaparecer los límites, las fronteras. Mucha gente cuando hace la relajación en una clase de yoga, que es una de las formas de poder acceder a ello, que a veces en la vida cotidiana uno no acostumbra a inmovilizarse, bueno, en la clase de yoga muchas veces la gente dice, bueno, en la relajación me he relajado tanto que sentía que me expandía, por ejemplo, que crecía, que mi tamaño, yo ya no sabía si era así de pequeño o era inmenso, o si estaba cabeza abajo, o si estaba en el techo de la sala, y eso es porque se pierde la frontera corporal. Eso es porque los nervios dejan de actualizar la información, y eso requiere inmovilidad. Hay una cosa que se llama tanque de flotación, muy popular allá por los años 60, 70. De hecho, hay una película que se llama Estados Alterados, muy buena, de un hombre que hace sus prácticas o investiga con este tanque de flotación, que es como una especie de ataúd, si es horizontal, pero también hay verticales como el que usa él en la película, que está lleno de agua con una gran concentración salina. Entonces cuando uno se mete en este tanque, flota de una manera muy fácil.
y está aislado de toda luz, de todo sonido, así que la persona que está ahí dentro, como flota, no hace ningún esfuerzo corporal, no nota su cuerpo y poco a poco deja de notar su tamaño, dónde está, y empieza a ver una especie de fenómeno mental. Porque como la vida necesita moverse, cuando uno no mueve más el cuerpo, lo que empieza a moverse es la mente. Porque la vida llena siempre los espacios. A la vida no le gustan los espacios vacíos. Cuando ve uno, lo llena. Entonces, cuando uno inmoviliza el cuerpo, inmediatamente se dispara la mente. Aparece la imaginación. Hay un fenómeno que tiene un nombre de un alemán que nunca me lo puedo acordar, que es así como Gassenbach o una cosa por el estilo, que él descubrió que los escaladores y los que están normalmente en zonas muy, como el Polo Norte, así, muy nevadas y de nieves eternas, y hay tormentas de nieve, bueno, estos escaladores, alpinistas, cuando estaban en tormentas de nieve, donde no solamente era todo blanco alrededor, sino que el ruido del viento, que hacía un ruido constante, que le llamamos ruido blanco, y además la cortina de nieve que arrastraba el viento impedía ver cualquier cosa, o sea, cualquier montaña, piedra o lo que fuera, la mente de los alpinistas empezaba a crear algo, porque la mente no, cuando ve que no ve nada y que no percibe nada y que ninguna información le llega, se inventa algo, lo necesita. Entonces estos alpinistas, cuando están en esos casos, empiezan a ver visiones. Por ejemplo, ven a un ser querido muerto que los llama, o ven, si es un hombre que está escalando, puede ver a su esposa que está ahí en su casa y sin embargo él la ve delante como si le estuviera invitando a, no sé, a comer algo, a estar con ella, o sus hijos, o su perro, y el alpinista, como obviamente esto ocurre en su mente y para él es muy real, lo cree, camina y muchas veces se despeñan por un abismo, porque ahí de repente había un cráter, un pozo, y el alpinista pierde la vida. Entonces, este fenómeno dio a pensar en que la mente crea realidades cuando no tiene ningún indicio exterior. Entonces, Patanjali propone inmovilizar el cuerpo, pero él sabe que cuando se inmoviliza el cuerpo, la mente va a triplicar su actividad. Entonces dice que el cuerpo se disuelve, toma la forma del vacío, toma la forma del infinito. Eh, Esto ocurre en lo cotidiano también. Uno está viendo una película y el cuerpo no está más, la habitación no está más, la gente que uno tiene alrededor en un cine no está más. Lo único que hay es aquello que uno está viendo. Es decir, se potencia lo mental. La película que, si yo estoy atento a lo que tengo alrededor porque estoy caminando por el cine, voy a ver la película, pero a su vez voy a ver a la gente, y la película para mí va a ser una imagen. Pero si yo me inmovilizo durante, no el primer minuto, sino varios minutos, desaparece mi mundo exterior y se potencia lo que estoy viendo en la película. Entonces, dice en el último verso que habla de asana, dice, a partir de eso se manifiesta una inmunidad con respecto a los pares de opuestos, duandua, que son los pares de opuestos. Es decir, que dice Patanjali que cuando uno está en ese estado, los pares de opuestos, o sea, el frío, el calor, no sé, la gente que tengo alrededor, la sala, si hay una brisa, olores, ¿no? Cualquier cosa que haya en el ambiente, desaparece. Pero esto requiere inmovilidad y tiempo. Así que tenemos yama y niyama, que es lo que vimos la otra vez, asana, le agregamos asana, una postura. Puede ser la postura ante la vida, que tiene el mismo efecto, pero también una postura de inmovilidad corporal. Luego viene pranayama. Pranayama en las clases de yoga se los conoce como, si uno le dice a una persona, ¿qué es pranayama para ti? Bueno, respiración. ¿Y cómo lo hace uno en una clase de yoga? Bueno, tapamos fosas nasales, hacemos respiraciones rápidas, respiraciones lentas, y hacemos algo muy curioso que es retener el aire. A veces inhalamos y luego hacemos una pausa para luego exhalar el aire. Y algo muy clásico que hacemos en las clases de yoga, dirá esta persona, es que se nos dice que hagamos más larga la exhalación que la inhalación, porque la exhalación larga suele relajar mucho más. Es decir,
Pranayama es el arte de utilizar un recurso físico para producir algo mentalmente. Los yogis, que tienen una tradición muy antigua, tuvieron el tiempo suficiente como para probar y equivocarse muchas veces. Y se dieron cuenta que el soplo vital, cosa que también lo hicieron los padres del desierto cristianos en Egipto, como San Antonio, Juan Casiano y otros, bueno, descubrieron que según la respiración, así está la mente. Cuando uno, no sé, va en un transporte público y escucha que la persona de al lado respira, uno sabe que esa persona está o nerviosa, o asustada, o angustiada, o inquieta simplemente. Y así sea que respire así porque tenga un problema pulmonar o respiratorio, su mente va a estar más inquieta. Cuando una persona se enfada, respira acelerado y con el pecho. Cuando una persona tiene miedo, respira acelerado y con el pecho. En cambio, cuando una persona está perdido en una película, en la lectura de un libro, en la contemplación de un paisaje, bueno, esa persona respira abdominalmente y lento y pausado. Uno detecta cómo está una persona según cómo respira, pero no digo esto racionalmente, inconscientemente. Uno está charlando con alguien y si nota que esa persona respira profundo, lento, uno sabe que esa persona está compenetrada. En cambio, cuando esa persona empieza a respirar rápido, uno puede pensar que hasta está fastidiada, como que ya está cansada y se quiere ir. Entonces, descubrieron que respirar lento aquieta, respirar rápido pone nervioso y dispersa. Así que dice Patanjali, una vez que asana o la postura ha sido perfeccionada, sati, el pranayama, que es la suspensión del flujo de la inhalación y la exhalación, debería ser desarrollado. Es decir, en este caso el yoga va más allá y dice, no solamente es aquietar la respiración, es suspender la respiración. Cuando uno está muy compenetrado con algo, ¿qué hace? Hace y se queda. Se acabó la respiración. Uno parece que va a morir porque se quedó suspendido. Uno cuando está embelesado, normalmente no respira. Cuando uno está aburrido, ¿qué hace? Resopla. ¿No? Entonces, dice el pranayama, la respiración, tiene 3 operaciones o 3 cambios. Externa, bajya, interna, abhyantara, y la supresión, que es stamba. Y además el pranayama se observa o se practica según dice el espacio, tiempo y número, ¿no? Y así se hace largo y sutil. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, quiere decir que el pranayama se hace con exhalar, inhalar y suspender. Son los 3 movimientos del pranayama, de la respiración. Uno puede estar exhalando, inhalando o en la pausa. Normalmente en la vida cuando uno inhala es para implicarse. Uno le dice a alguien, bueno, mueve, y la persona hace y se levanta. O levanta ese peso, esas maletas. ¿Y qué hace la persona? Coge aire y levanta las maletas. En cambio uno le dice a alguien, bueno, ya acabaste el trabajo, no te preocupes, siéntate ahí y relájate. ¿Qué hace la persona? Exhala. O cuando vuelve a casa después de un día agotador, se echa en el sillón y hace... Entonces, los yogis saben que exhalar es relajarse. Por lo tanto, le dan mucha importancia al exhalar, que sea más largo. Inhalar pone activo, pero claro, si uno solo exhala y no inhala, muere. Así que también hay que inhalar. Pero ellos dicen que hay un momento más que es la retención. Y los yogis le dan muchísima importancia a lo que le llaman kumbhaka, retener, ¿no? Kumbhaka significa como olla, una olla que está vacía, eso es un kumbhaka. Entonces, lo vacío es una pausa. Uno siempre hace un kumbhaka entre una inhalación y la exhalación que viene después. Los yogis a eso le dan mucha importancia porque inhalar es llenarse de vida, exhalar es soltar la vida, pero la pausa es crear un corte, una brecha. Y para los yogis la pausa es lo importante. Entonces buscan retener el aire, con pulmones llenos a veces, con pulmones vacíos y de una tercera forma que ahora vamos a ver que es en realidad la importante. Esto que dice que el tiempo, el número,
se refiere a que en el yoga se practican ejercicios, pranayama, donde uno cuenta una cantidad para inhalar, otra para exhalar, la forma, uno puede tapar aletas nasales, o puede respirar por la boca, o puede frenar en la garganta el aire con el ujjayi. Son todas variedades, pero en el fondo apelan a lo mismo, a que el yogi poco a poco alargue la exhalación y con eso controle el fluir de su mente y de su cuerpo. Entonces, dice, la cuarta clase de pranayama, que es lo importante, trasciende o sobrepasa la esfera de influencia de las operaciones externa e interna. Es decir, hay una forma de pranayama, de control de la energía vital, que no consiste en estar inhalando o exhalando, consiste en suspender. Algunos le llaman la respiración interior, ¿no? Dicen que se suspende la respiración, uno no respira más y comienza una nueva respiración que se llama respiración interna. ¿Esto quiere decir que no se respira en absoluto? No. Si uno no respirase en absoluto, de hecho moriría. Lo que sucede es que se produce una respiración extremadamente sutil, tan sutil que uno casi no la nota. Entonces esa experiencia común en muchos meditadores, sobre todo quienes alcanzan una cierta profundidad, que en un momento dicen para sus adentros, no estoy respirando. Exhalé y no estoy inhalando, ¿qué pasa? Me voy a morir. Y al rato aparece una inhalación suavecita y uno dice, bueno, menos mal. Y luego vuelve a exhalar y lo mismo. Esto es una extensión de aquello que decíamos, cuando uno está embelesado con algo, encantado, se quedó sin aire, se quedó así, sin ni inhalar ni exhalar. Eso es un indicio de absorción total. Y como lo que estamos diciendo es que si yo soy un estudiante que quiero concentrarme en un texto de estudio, o si soy un meditador que quiero concentrarme, no sé, en mi mantra, yo necesito absorberme. Entonces, si yo sé que la respiración juega un rol importante, puedo practicar algunos ejercicios respiratorios, como los del yoga, que luego de hacerlos un rato van bajando el ritmo respiratorio y me ayudan a concentrarme más. Y es un ciclo, al concentrarme más, baja mi respiración. Entonces, los yogis usan la respiración como un modo de saber cuán concentrados están. Un yogi que esté en meditación y a veces se le pone la mano aquí debajo de la nariz y se dice que el aire que sale de la nariz tiene matras, medidas. Entonces dice, si yo pongo el dedo por aquí y siento el aire, no es lo mismo a que lo ponga más abajo y ya no lo sienta. Quiere decir que mido hasta dónde llega. Entonces dicen, si tengo una exhalación de 5 matras, por ejemplo, estoy bastante relajado. Pero si tengo una exhalación de solo 3 matras, o 2 matras, o 1 matra, estoy sumamente relajado y concentrado. Entonces, la idea es que si yo estoy en ese estado y muevo mi cuerpo otra vez, volviendo a asana, postura, pierdo eso, porque se vuelve a activar. Todo mi sistema nervioso me empieza a indicar cosas, temperatura, sensación corporal, postura, ¿no? Y se dispara otra vez la activación. Y el yogi busca justamente, todo el trabajo del yogi es deshacer la activación, desactivarse. Entonces dice, a través de eso, de esa ausencia de respiración, el velo, avarana, una varana es algo que cubre a otra cosa, ¿no? Como un manto, un velo, sobre prakaya. Prakaya es la luz del conocimiento, es para los hindúes Shiva, es la conciencia, es ese silencio del que hablábamos, aquello que el meditador quiere, es acallar la mente y encontrar ese silencio, eso es prakaya, ¿no? Ese prakaya está cubierto por un velo. ¿Cuál es el velo? El lío de la mente. El velo es la inquietud de mi cuerpo, el velo es mi vida desordenada, yama y niyama, el velo es la respiración acelerada, porque mi mente está acelerada. Entonces, si yo voy cumpliendo los pasos, yama, niyama, ordeno mi vida, asana, elijo una postura corporal, cambio mi actitud corporal en la vida en general, y cuando medito, pranayama, respiración, entonces voy destapando ese velo, porque me voy acercando al estado de absorción. Y dice, por último, sobre pranayama, una aptitud
mental para las dharanas o prácticas de concentración también se desarrolla. Entonces dice Patanjali que si yo me siento a meditar, hago esto de la respiración y entro en ese estado de lo más que llegue hacia la no respiración, ¿no? El matra más pequeño que pueda alcanzar, bueno, con eso estoy preparadísimo y muy tendiente a concentrarme. Es decir, que mi propósito que era, quiero estudiar el texto para el examen, quiero concentrarme en resolver este problema matemático, quiero concentrarme en mi mantra para meditar. Bueno, cuando yo hago todo lo anterior, estoy como un rayo, finísimo para poder aplicarme a la concentración. Ahora viene Pratyahara. Yo avisé que era un tema complejo este. Pratyahara significa retracción de los sentidos, como una tortuga, dicen los hindúes, que retrae sus miembros. Dice Pratyahara o el retiro de los sentidos, en la India le llaman los indriyas, los sentidos, que son los 5 sentidos de conocimiento, 5 de percepción, 5 de acción. Los de acción son brazos, piernas, lengua, manos y todo eso. Los de conocimiento son los sentidos de percepción y así. Entonces, bueno, todo eso se retira. Entonces dice, por así decir, es un seguir la naturaleza esencial de la mente por parte de estos indriyas cuando se separan de sus correspondientes objetos. Si yo estoy hacia afuera, como la tortuga que tiene los miembros hacia afuera, estoy percibiendo todo. O mira una luz, no sé, un atril, un ordenador, qué sé yo, mi propio cuerpo. Todo eso me reclama. Pero si yo eso dejo de alimentarlo a través de la inmovilidad, a través de la respiración, a través previamente de una forma de vida que me ayude realmente a llegar a esto, mis sentidos casi como que van a desaparecer, como dijimos en el tanque de flotación, y no va a haber más sentidos. Esos sentidos ahora dejaron el lugar a la mente. Por eso dice aquí que Pratyahara es cuando los sentidos toman la forma de la mente. Entonces, el alpinista, que ya no puede ver ni oír nada, porque lo único que oye es shhh, y lo único que ve es un velo blanco de nieve, impenetrable. Entonces, ¿qué ocurre? Todo pasa a un plano mental. Eso es Pratyahara, eso es retracción de los sentidos. En una relajación, en una clase de yoga, podemos hacer retracción de los sentidos. Todo se convierte en un mundo mental. En una película, como decimos, estamos en un estado de Pratyahara. Estamos retraídos de la afuera. A partir de ese Pratyahara, un supremo dominio o control de los sentidos despierta. Es decir, que la persona cuando conoce el Pratyahara, cuando conoce esa capacidad, ya los sentidos no lo arrastran de aquí hacia allá. Hay personas que no pueden estar sin hablar, gritar, decirse cosas, contarse otras, increpar a un tercero para provocarlo y que se genere más movimiento, poner música, hacer ruido, moverse, cambiar cosas de lugar. Hay gente que no puede estarse en paz, por así decir. El estar en paz es un aprendizaje, no se nace con ello. O sea, supongo que el bebé está en un estado de gran quietud y paz interior porque todavía no tiene el lío de los pensamientos. Pero una vez que hemos sido educados, entre comillas, bueno, ahí ya es muy difícil. Entonces hay que regresar, aprender otra vez a volver atrás y a deshacer esos pasos que nos traen tanto problema. Entonces aquí vienen los 3 que habíamos dicho, el corazón de los 8 pasos de Patanjali. Habíamos dicho que eran 8, pero podríamos llamarlos 7 porque el último es la meta. Entonces, los 3 últimos, dharana, dhyana y samadhi, son lo que el yogi buscaba originalmente. Él quería concentrarse, dharana, concentrarse mucho más, dhyana, y fundirse con aquello en lo que se está concentrando, samadhi. Pero necesitó practicar el yama y niyama, que fueron las prácticas cotidianas, las regulaciones de vida, el asana, la forma de ubicarse en la vida, de tratar con su cuerpo, el pranayama, trabajar con su respiración, notarla. Hay muchos ejercicios que no son tan complicados como taparse las fosas nasales, sino solamente vigilar la respiración. Los yogis descubrieron que
observando cómo se mueve la respiración, ya todo el sistema baja su velocidad. Lo que pasa que a veces sucede que, no sé, en una clase de yoga, por ejemplo, hacerlo más de 3 minutos hace que todo el mundo se ponga nervioso y diga, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Ya van 3 minutos que estoy aquí observando solo cómo respiro. Entonces, no estamos acostumbrados a darnos el permiso para estar en silencio porque nuestro mundo es un mundo de acción. Y todos alrededor nuestro tenemos los ojos de todos que nos miran y nos dicen, oye, ¿qué haces ahí quieto? ¿Cuánto hace que estás ahí sin hacer nada? Produce. Entonces, en este mundo lo que no produzca nos parece que está mal. De hecho, a veces tenemos que dar explicaciones de por qué no hicimos nada durante un rato. Entonces uno dice, no, bueno, era porque necesitaba despejarme un poco porque estoy agotado. Como diciendo, pero no te preocupes, que ya vuelvo a producir. O, no sé, tenía ganas de hacer el amor, pero bueno, hacer el amor también hace bien para el corazón, porque el movimiento cardiovascularmente. O salí a correr un rato, pero bueno, ahora cuando regrese ya hago lo otro, ¿eh? No te preocupes. Entonces, siempre como que tenemos que dar una disculpa para poder justificar por qué no estamos haciendo nada. Y nos reímos o criticamos a los orientales como diciendo, ¿te das cuenta? Por eso están así, porque no hacen nada. Están todo el día ahí sentados, meditando. Y nosotros hemos perdido eso. Nuestra cultura lo tiene, como dijimos, con este bagaje contemplativo dentro del cristianismo mismo, pero hemos elegido mirar hacia otro lado. Resultado, estrés, enfermedades propias del nerviosismo y del estrés, no podemos concentrarnos en nada, no nos mantenemos, no nos aguantamos en nada. De repente estamos siguiendo, no sé, una disciplina y nos cansamos y queremos cambiar por otra. Estamos con una persona y nos cansó. Es muy común una pareja que diga del otro, una persona que diga de su pareja, me aburrió. Como si el otro tuviera que ser un payaso que nos entretiene y cada día viene con un chiste nuevo. El otro no está ahí para entretenernos. Entonces, dice Patanjali con respecto a la concentración. Dharana, que es la concentración, son los 3 últimos pasos, dice, concentración es la fijación, bandha, la atadura, la fijación de la mente, chitta, en un punto de ella, en un punto. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Yo le digo a alguien, léeme el texto ese. Y la persona comienza, se obliga a abstraerse de todo y a concentrarse en esto. Si esta persona no tiene costumbre de concentrarse, porque no tiene todo lo anterior, no tiene una vida conducente, su vida es un lío, se grita con todo el mundo, está todo el día en movimiento, no sabe sentarse quieto, no sabe asumir una postura, no sabe bajar su ritmo respiratorio, lo que va a pasar es que cuando lea una página, ya cuando pase a la segunda, en la segunda no va a estar entendiendo lo que lee, va a cometer errores hasta de pronunciación, porque no está más en ello, no está concentrado. Entonces, dice, concentración es la fijación de la mente en un punto. Esto no puede lograrse por arte de magia, se logra por lo anterior. Si no está lo anterior, uno puede pasarse la eternidad intentando concentrarse en un punto sin éxito. Entonces dice Dhyana, el siguiente paso, en eso dice el verso, en Dharana, lo anterior, la concentración, el flujo continuo de similares modificaciones mentales es meditación. O sea, ¿qué es meditar para Patanjali? Recordemos que esto es una traducción. La palabra meditación es occidental, ¿no? Meditare, es latina. Pero en sánscrito se dice dhyana, la meditación, dhyana. Y, por ejemplo, las deidades hindúes, Krishna, Rama, Kali, tienen cada uno sus dhyanam. ¿Cómo son los dhyanam de ellos? Por ejemplo, Kali se encuentra en un campo de cremación con sus cráneos colgando una guirnalda de cráneos colgando de su cuello y una cimitarra en su mano. O la diosa Lakshmi está sentada en un loto muy bello con unos elefantes blancos que le bla bla bla. Entonces el practicante visualiza todo esto. Eso es meditar, eso es dhyana. En Occidente, no sé, los ejercicios espirituales de San Ignacio son una forma de meditar, que es pensar. ¿Nosotros qué entendemos por meditar? Uno dice, bueno, déjame que lo medite.
¿Qué está diciendo? Déjame que voy a masticarlo, a reflexionarlo, lo voy a repasar, a contrapesar, lo voy a evaluar y voy a sacar una conclusión. Nadie puede meditar en algo si no tiene capacidad de concentración previamente. Si yo digo, bueno, a ver, voy a ver qué hago mañana, en qué orden hago las cosas que tengo que hacer. Estoy intentando concentrarme y ya no solo concentrarme. Concentrarme es llevar el foco de atención. Meditar es pensar acerca de aquello en lo que me estoy concentrando. Si yo no puedo hacerlo primero, lo segundo tampoco. Entonces, meditar es poder con el pensamiento masticar las cosas. Entonces, si yo digo, no sé, el rezo del Padre Nuestro, o el Om Namah Shivaya, el Gayatri, estoy diciendo Om Bhurrbhuva Swaha. Mantenerme en la pronunciación de ello es concentración y abstraerme de otras cosas. Pero si yo quiero entender el sentido de lo que estoy diciendo, necesito pasar un poquito más e implicarme, ¿no?, con ello. Es decir, tengo que meterme en la cosa. Ahí medito. Eso es meditar, dhyana. Ahí digo Om, claro, el Om. Bhurrbhuva Swaha, los tres planos. Tat Savitur Varenyam, ¿no? Entonces, aquello que es digno de contemplar. Entonces, estoy metiéndome en el sentido de esto. Es como si me meto en una película. Concentrarme en la película es solo mirarla. Meditar en la película es entender la trama, lo que está pasando, que me toque emocionalmente, que yo me implique, que ya no me pueda despegar. Me absorbió. Distinto al que está concentrado en la película. El que está concentrado puede decir, sí, sí, la vi. ¿Pero le prestaste atención? Sí, sí. ¿Y? Sí, bien. En cambio, el que meditó en la película es el que está y las cosas que le van pasando en la película lo van tocando, lo van cambiando. Eso es dhyana, eso es meditación. Y finalmente el último paso es samadhi, que es la meta de todos los yogis. Dice, la perfecta concentración, samadhi, es únicamente esa condición en la cual solo el objeto de concentración brilla o se manifiesta y el ser, swarupa, o sea, yo, está ausente, por así decirlo. Entonces, ¿qué sería samadhi? Sería cuando solo está la cosa en la que me estoy concentrando, pero yo desaparecí. Cuando yo me concentro en algo, yo sé que estoy aquí y la cosa ahí y que le estoy prestando atención a esa cosa. Punto. Cuando medito, sé que yo estoy aquí y que estoy pensando y emocionalmente implicándome con esa cosa. Cuando yo estoy en estado de contemplación o samadhi, no estoy más yo y solo está la cosa. Eso es samadhi. Entonces, samadhi es básicamente la ausencia de yo. Bajé tanto la velocidad de esta mente que ya no está. ¿Bajé del todo? No, queda siempre un destello ahí de fondo. Pero bajé la suficiente como para que lo otro, el silencio o lo que fuera el 90% y yo un 10%. En la concentración yo estoy en un, no sé, 70% y 30% es el objeto de concentración. En la meditación o dhyana estamos 50 y 50. Está el objeto, pero también estoy yo con todo lo que siento. En el samadhi no. Desaparezco yo, queda nada, un 10% de mí, casi insignificante, y la cosa es abrumadoramente presente. Y esa cosa me cambia. Es lo que llaman los místicos contemplar o estar en la presencia de Dios. Por eso la meditación dentro del cristianismo es leer la Biblia de repente y luego meditarla. Leer la Biblia con atención es concentración, pero luego meditarla es cerrarla y ponerme a pensar en un verso. Claro, cuando dijo tal cosa es eso, sí, bla, bla, bla. Eso es meditación y estoy absorbido. Si no puedo concentrarme, tampoco puedo meditar. Pero a veces el practicante cristiano, en este caso, dice, vale, ahora necesito algo más. Voy a dejar la Biblia, voy a dejar la frase que tomé y me voy a quedar en silencio sin nada, nada de nada. O como mucho, como hemos hablado, un mantra, una frase muy pequeñita que me lleve hasta el borde, que me acompañe hasta donde las palabras ya no valen. Y ahí la suelto. Y ahí me quedo en la presencia de Dios o contemplación o samadhi. Ese es el estado de samadhi. Entonces dice, la tríada, 3, dharana, dhyana y samadhi, concentración, meditación y contemplación, aplicada sobre un único objeto, ¿no?, sobre aquello que nos interesa,
es samyama. Los tres juntos se llaman samyama. ¿Por qué los tres juntos? Porque en realidad son tres graduaciones de lo mismo. Es como concentrar, estoy ahí, meditar, estoy más compenetrado y contemplar, estoy directamente fundido. A través de la conquista de eso, del logro del samadhi, del samyama, la luz de la sabiduría aparece, el prajna. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es que me conozco todas las capitales del mundo. No, eso es cultura, eso es razón, es lógica. Esto no es ese saber. Este es el saber de la vida entera y es un saber sordo y mudo. Es el saber de Dios. Es como cuando Moisés en el Sinaí, no, en el Sinaí no fue, en otro monte me parece, que se encontró con la zarza ardiente y la zarza le dijo, Moisés le habló, le dice, quítate las sandalias porque estás en tierra sagrada. Quítate las sandalias, es decir, sácate todo lo que son tus pensamientos, tus recuerdos, tu mochila, ¿no? Aquí tienes que venir desnudo. Y cuando Moisés le preguntó, bueno, ¿y cómo te llamas? Porque ahora le tengo que hablar al faraón, le tengo que decir quién me habló. Y él le dio dos respuestas. La primera sería como para la concentración y la meditación, y la segunda ya fue mucho más profunda. Y la primera fue, soy el Dios de Abraham y de Jacob. Como diciendo, le explicó, le dijo, yo soy tal y cual. Eso es meditar, ¿no? Soy esto y no soy aquello, porque entonces quiere decir que bla, bla, eso es meditar. Y enseguida lo llevó un poco más y le dijo, yo soy el que soy. Como diciendo, ¿qué es yo soy el que soy? Es como un koan zen, yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir? Soy el que soy ahora, soy el que fui, soy el que voy a ser, soy el que soy. ¿Qué soy? No les dijo nada. Es como un dar vueltas en círculos. Le quiso decir, soy aquello que no puedes nombrar. Soy el silencio. Entonces, la tríada de Dharana, Dhyana y Samadhi, estos tres últimos, son prácticas más internas, antaranga, que las anteriores. O sea, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, todos esos son externos. Son cosas que uno las hace más con el cuerpo, con la respiración, ¿no? Son preparatorias, pero estas son internas. Pero a su vez, dice, esa tríada, la que acabamos de decir, es externa con respecto a la concentración nirvija, o sin semilla, en suma, asamprañata yoga. Es decir, hay una forma de samadhi mucho más profunda, que es la del silencio mismo. Porque aquí está hablando todavía de concentrarse en algo, es el mantra. Ya no es, dijimos, concentrarme en un texto, ya no es meditarlo, ya no es quedarme ni siquiera con una palabrita que me va llevando hasta el borde y todavía está ahí. No, nirvija, nirvija, sin villa, sin semilla. Es decir, es como cortar todo ancla, ¿no? Y el globo estático se va y tirar todo lastre, todo, y se va, perderse. Es quitar todo apoyo. Es decir, es el contemplativo que ya no medita en decir, no sé, Maranatha, como decíamos la otra vez, o Om Namah Shivaya, o Om, o lo más sutil de lo más sutil que se puedan imaginar. No, ahora es cero, silencio total, ¿no? Es estar en esa presencia, que luego obviamente se extiende a la vida completa. Una persona que hace estas prácticas es una persona que, como efecto secundario beneficioso, está más tranquila, es más llevadera, asume mejor todas las cosas, no se enferma de aquellas enfermedades que tienen que ver con estar nervioso o comer. Fíjense que uno come nervioso y después digiere mal y cosas así. Entonces dice, la subyugación de las impresiones, samskaras, las impresiones son los recuerdos, los pensamientos, ¿no? La memoria. Dice, a ver si lo puedo resumir un poco, del estado de conciencia normal, donde hay fluctuación mental, y la aparición, pradurbhava, de las latencias, samskaras, del estado de mente detenida, o nirodha, es la mutación, parinama. A ver, el estado de mente detenida es el estar en la presencia de ese silencio, es el haber apagado la mente, así, es quedarse con ese hilito nada más súper fino de nada. Eso es nirodha, nirodha.
Entonces dice que cuando uno alimenta, yo alimento, por ejemplo, había un chamán, este micrófono, un chamán que se le acercó se queja, una persona de su agrupación y le dice, maestro, en nuestra cultura se dice que hay dos lobos, uno blanco y uno negro, que están siempre peleando y que si gana el lobo negro vivimos en caos y si gana el lobo blanco vivimos bien. ¿Cuál ganará? Y él le respondió, el que tú alimentes. Entonces, lo que está diciendo ahí en este verso Patanjali, aunque lo dice así con muchos términos complejos, es muy simple. Dice que si yo alimento a la mente inquieta, cada vez está más inquieta. Y es lo único que hay, es lo único que veo y me junto con gente que tiene mente inquieta porque, como dice, Dios los cría y ellos se juntan. Entonces, si yo alimento a la mente extinguida, o sea, me acostumbro a leer, a pensar, a meditar, a reunirme con gente ¿no? A llevar una vida yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, todo conducente a esto, empiezo a alimentar a los nuevos samskaras, es decir, a los nuevos pensamientos que se guardan como recuerdo y que son los que reaparecen a cada rato y se reactivan. No es lo mismo que se reactive un pensamiento de estoy nervioso, ¿qué hago que estoy quieto tanto tiempo? A que se active un pensamiento que dice qué buena que es la meditación, cómo me gusta estar en paz, ¿no? Me encanta el silencio. Eso es samskaras que se activan ahora porque los sembré y los sigo sembrando de mente detenida, nirodha. Entonces, lo que dice Patanjali es que cuando uno repite este samadhi, esta práctica, de llegar al silencio y de estar, llámenle, en la presencia de Dios o contemplar o como quiera, se van guardando nuevas semillas en nuestra mente, en nuestra memoria, que son las que nos van a ayudar, ¿no? Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Si uno va sembrando, andando con nuevos pensamientos de mente pacífica y extinguida, eso es lo que va a obtener fácilmente. Entonces dice, a través de las impresiones latentes, samskaras, estas semillas, de ese estado de mente detenida, tasya, se produce y mantiene un continuo e inalterado estado de tranquilidad mental. ¿Qué tal? Prashantavahita. O sea que uno andaría durante el día en un estado de continua tranquilidad mental. ¿Por qué? Porque lo siembra. Si uno siembra un continuo estado de intranquilidad mental, con todo lo que hace y con todos los que se reúne y lo que lee y lo que bla, 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 eso es lo que va a encontrar a cada rato. Pero lo que está diciendo es que no es solo cuando me siento a meditar. Ahora lo voy a tener disponible el día entero, entremezclado con mi día, aunque me active otra vez, porque estoy apostando a esos samskaras. Bueno, continúan algunos versos más, pero me parece que vamos a darle un final por ahí. Así que, sí, hemos recorrido hoy el final de los 8 pasos de Patanjali y vimos que no se trata de una práctica para la cual uno tenga que irse a vivir a una montaña, que es una práctica que uno puede hacerla en cualquier sitio y siempre hay una oportunidad para ello, no solo para inmovilizarse físicamente y entrar en un estado de contemplación tipo San Juan de la Cruz, sino en lo cotidiano. Uno puede observarse y decir, ¿qué estoy haciendo gesticulando tanto? ¿O qué estoy haciendo rascándome a cada rato? Y entonces ahí está trabajando asana. ¿Qué estoy haciendo, no sé, robando? ¿No? Eso de no robar. Es decir, apropiándome de cosas que en realidad podría no apropiármelas y beneficiaría a terceros. Bueno, lo hago. Entonces empieza a tener una vida conducente. Pratyahara, aprendo a absorberme. Hay gente que no puede concentrarse en nada, no puede ni ver una película, no puede aguantar conversar con otro, no puede escuchar un podcast así como este programa de radio, porque en 3 minutos su mente está en otro lado, no tiene esa capacidad. Entonces, lo que dice Patanjali es que natura non facit saltus, la naturaleza no da saltos, es decir, uno progresivamente alimenta a un lobo, al blanco o al otro, al negro, y según a cuál alimente, ese será el que gane.
Entonces Patanjali dice, si apuestas en cada detalle de tu vida por una mente tranquila, tendrás a tu disponibilidad durante el día, digamos, un mar subterráneo de tranquilidad, que aunque estés en medio de una guerra y estés sacudido por lo que sea, tendrás quietud. Se decía de Wittgenstein, este filósofo alemán, que cuando decidió él ir ofrecerse para pelear, creo que fue en la Primera Guerra Mundial, en el medio de los bombardeos, se cuenta, dice la tradición, que él tomaba notas mientras ocurrían los bombardeos de lo que después fue el Tractatus Logico Philosophicus que escribió. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier soldado que va a una guerra va a ser una persona que solo esté pensando en la guerra, en la crueldad, en la locura, ¿no? en la aceleración que es esa guerra. No. Si Wittgenstein había alimentado un costado de su vida que no es habitual, bueno, aún en medio de los tiroteos de la guerra y de los bombardeos, él supo encontrar esto. Viktor Frankl, en los campos de concentración alemanes, le pasó algo igual. Él contaba que sus compañeros se dejaban morir, no comían para morir finalmente y dejar de sufrir, pero él, papelito que encontraba, papelito que escribía sus ideas, que después fue su libro El hombre en busca de sentido. Entonces, eso le permitió estar vivo. ¿Por qué él escribía eso y el otro no? Y el otro se dejaba morir. Porque uno alimenta una cosa y otro alimenta otra. ¿Y por qué no dejo de alimentar al lobo negro y empiezo a alimentar al lobo blanco desde hoy? Porque la inercia me gana. Entonces necesito hacer un cambio global, total de mi vida. Cuando lo hago de esa manera, sistemático, ordenado, porque si tiene algo Patanjali es que es un manual, como el manual de la lavadora de casa, es ordenado, punto por punto, haga esto, después lo otro, y logrará el resultado. Así que bueno, si queremos tener una mente en calma, no solo para meditar, sino para cualquier otra cosa en la vida, mágicamente yo diría que no lo vamos a lograr, no porque alguien me toque en la frente y diga que es alguien que vino de los Himalayas, lo va a poder hacer, sino por un proceso gradual. Es cierto que la crianza y todo eso va a contar, claro que sí, esa es la inercia. A algunas personas se les da muy fácil porque su contexto ya lo lleva, otras personas vienen de una locura total y necesitan hacer cambios, darse sus tiempos y permitirse poco a poco acercarse. No es obligatorio hacerlo, uno puede vivir en un lío, pero bueno, tiene sus grandes ventajas el estar en quietud, no solamente a niveles físicos, terapéuticos, sino a niveles de respuestas vitales. Cuando uno dice, ¿para qué estoy aquí? ¿De qué va la vida? ¿Qué es todo esto? ¿Qué debería yo hacer? Bueno, el contacto con ese silencio da respuestas mudas, ¿no? Respuestas que no tienen que ver con las palabras, certezas, unas certezas que no pueden transmitirse, no pueden expresarse, pero que se traducen en una gran tranquilidad vital, una postura asana ante la vida mucho más estable y cómoda. Sukham, Sthiram, Asanam. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo lunes de 11 a 13 horas desde los estudios de Radio Cuca, por ejemplo mañana, que cumplimos los 200 programas, y por eso mismo Filemón va a hacerme una entrevista. Y también los domingos alternos, que para eso te puedes informar en las redes sociales, a las 12 horas, 12 a 13 horas, con entrada libre y gratuita, aquí en la Biblioteca Pública del Fontán de Oviedo, en Asturias, en España. Puedes venir y asistir a la grabación del programa. Cuando escuches estas palabras es cuando estamos aquí para un nuevo programa. Y las palabras son la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y avanti damocleanos. Gracias. Muy bien. ¿Se entendió perfecto? ¿Se comprendió el tema? Espera Sí, que apago la... Has de ser tú que iba a ser así un poco tal, pero no, se entendió perfecto.